Estaba leyendo, interesante, el trabajo que está haciendo Ediciones del Signo con los distintos materiales. ¿Cuál es este? Esto es Alternativas a Decolonial el Capitalismo, Colonial Moderno. Esto, ves que estamos en toda arqueología y decolonialidad, y estos es un arqueólogo de Sudáfrica, uno de Colombia y otro de Argentina, de Aquí Catamarca. nos acompaña Alejandro Pablo, Álvarez, que es responsable también de la realización de esta editorial. Decíamos, todos queremos progresar, todos los países quieren crecer, progresar. Ponemos en cuestión esa idea al poner en cuestión la idea de modernidad y al poner en cuestión la idea de centro. Claro. Solamente se puede crecer como Europa quiere, podríamos decir así. Exacto. Bueno, claro, va todo junto, es esto un paquete. La idea de progreso es una idea que después se convierte en desarrollo, ¿no? Es decir, la idea de progreso surge, sí, ya en el Renacimiento, pero se acrecienta con la Revolución Industrial, todo esto, ¿no? Pero ahí la cuestión es la siguiente, y, por ejemplo, ya está muy avanzado esta idea, está muy avanzado. Sí, la idea viene de milenios, pero ahora se está articulando, los intelectuales y activistas indígenas la están articulando en relación al mundo actual, no moderno, actual. ¿Ya? Entonces ellos lo trabajan sobre la chacana. La chacana es un símbolo fundamental en toda la filosofía andina. Entonces la chacana es muy complejo, pero en fin, tiene cuatro lados. Uno es el saber, otro es el poder, otro es, no sé, la emoción, no me acuerdo exactamente, otro es lo rural, la economía, etc. Y entonces ellos nos dicen, bueno, nosotros no queremos desarrollarnos, porque el desarrollo es un aspecto de los cuatro. La visión del mundo es la armonía, el balance entre todas estas fuerzas de la vida. Y en el centro está lo que llaman Kausai. Y de ahí viene Sumak Kausai, el famoso. ¿Y qué quiere decir Kausai? Kausai quiere decir, se traduce en ciertos contextos como vida, pero también como conocimiento. ¿Por qué? Porque vivir es conocer y conocer es vivir. Entonces, si no mantenemos el equilibrio entre estas cuatro fuerzas, digamos así, pues entramos en lo que estamos, ¿no? Es decir, a mí me preocupa ese concepto, lo charlamos el otro día en la radio. Aquello que les interese, le decimos, además de ver este programa, puede entrar a la Señal Medios y leer la desgrabación de la entrevista con Walter Miñolo en Radiográfica y también escuchar los audios. A mí me preocupa lo que estás diciendo en tanto nacional popular industrialista, ¿no? Yo soy un tipo formado en base al concepto jaurechiano de desarrollo, en el cual la inversión interna, el control del Estado y la ampliación del mercado interno determina el rumbo de la nación y beneficia al pueblo. Esa es de algún modo la filosofía. ¿Cómo quiebra esto que estás señalando, este concepto? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para poner de pie a un país si no es a través del desarrollo económico? Eso está muy difícil y lo veníamos charlando también con Pablo, ¿no? Es decir, la dificultad aquí está en pensar otras organizaciones que no es la organización del país. Porque en este momento la organización del país, o del Estado, es decir, ¿qué es el país? El país es el Estado nacional. ¿Sí? Estado-nación, ¿cierto? El Estado-nación, cuando se creó, significaba una nación para un Estado. Y en ese momento, bueno, era relativamente posible hacerlo en Europa, porque era una población más o menos homogénea, sí. Era una población no tan grande, es decir, pero ya había estado la explotación del trabajo y todo esto, ¿no? Pero a nivel de lo nacional era relativamente posible decir una nación. Dejar a los judíos de lado, dejar a los romas de lado, entonces la mayoría eran franceses, alemanes, belgas, etcétera, etcétera. Cuando el Estado uninacional se forma en las colonias, ya las cosas se complican. Se complican de dos maneras. Se complica porque en lugares como Bolivia, en Argentina un poco menos, pero ya se está notando muchos que componentes, claro. Sí, ya aparecen muchas naciones. Sí. Entonces aparece la idea de Estado plurinacional. Sí.
Pero por otro lado también se complica económicamente en relación a las clases sociales, es decir, en la medida en que los estados en las periferias son sucursales, digamos así, que llevan los recursos naturales, ¿no es cierto?, al centro. Entonces yo creo que un Estado nacional popular, es decir, es muy difícil, ¿por qué? Porque el Estado no puede estar aislado, está ya conectado con toda una política, o sea, las relaciones internacionales son las relaciones legales internacionales y además económicas. Entonces es muy difícil hacer un Estado popular nacional. ¿Por qué? Porque no les conviene a quienes controlan la economía. Sin embargo, y controlan... los ciclos que hemos tenido han sido relativamente exitosos, digo, el último periodo kirchnerista, el anterior peronista, pero además uno visualiza, tal vez sea un error de apreciación, una suerte de posición nacional popular tercerista en Rusia, en China y en Irán, donde el crecimiento es capitalista pero vertebrado por el Estado. Exacto. Estados muy fuertes y además apertura hacia otras formas económicas. Me parece, digamos, más allá de la definición de peronista que concebimos en la Argentina, la filosofía tercerista de esa naturaleza parece plasmarse en algunos lugares del planeta. No, pero no, eso es totalmente de acuerdo. Y esto lo que hay que ver ahí es que, y esto viene Bandung de nuevo, se dan dos líneas en Bandung. Una que es a través del Estado y otra que se empieza a formar fuera del Estado, que es la decolonialidad. Ahora, la línea tercerista que vos le llamás económico-política es lo que yo llamo la desoccidentalización. No nacional, sino la desoccidentalización. Bueno, ahí empieza Singapur, China, Rusia se rearma, etcétera, y para mí, es decir, el kirchnerismo, Kirchner, Correa, Venezuela, Bolivia, no sé si se me escapa, Brasil, claro está, Brasil está, entran ya a partir del 2000 en una política desoccidentalizante. Y entonces, ¿qué vemos? Dilma con, es decir, haciendo las reuniones de los BRICS, vemos a Cristina yendo a China, vemos a Cristina yendo a Rusia. Yo me imagino que Macri va a seguir negociando con China y Rusia, pero yo no veo la política de Macri en consonancia con... Entonces lo que es posible en este momento son estados fuertes, fuertes económicamente, que puedan es decir, que puedan autonomizarse, digamos así, autonomizarse no que no estén interrelacionados, sino que puedan tomar sus propias decisiones. Y yo, como decíamos el otro día, el problema para mí de Brasil en este momento está ligado no solamente a relaciones internas, domésticas, digamos así, sino el rol que tiene Brasil en las relaciones internacionales. Y ahora vamos a ver que Macri ya se va a la Alianza Andina y al TPP. En cambio, Cristina estaba más bien para los BRICS. Claro. En Brasil, si el impeachment marcha, Brasil va a ir para el TPP. Si no marcha, va a seguir en los BRICS. Y entonces aquí están los grandes conflictos del mundo multipolar. Bien. No es menor el desarrollo de estos conflictos porque Brasil, Argentina, por ejemplo, son una presencia en América Latina. Si cambian de rumbo, de rumbo una parte del continente. Son total, claro, porque vos ya ves que, fíjate qué distribución interesante. Chile, sobre todo con Piñera, no sé que Bachelet es un poco ambiguo en esto, ¿no? Pero Piñera, ¿quién estaba en ese momento? En Perú, no me acuerdo, pero Santos y Nieto forman la Alianza Pacífica. Sí, Ollanta Humala termina participando. Y después Humala termina participando. Entonces, ahí está el UNASUR en este momento, yo lo veo como ya una cosa muy difícil, porque mitad de América Latina está con el TPP y la Alianza Pacífico y otra mitad está con los BRICS. Entonces, los cambios de gobierno son tremendamente importantes porque depende para dónde va a ir el país, ¿no?
¿Seguís votando en la Argentina o ya no? No, yo ya no voto en Argentina, sí, pero voto en Estados Unidos porque también es importante. Entonces te voy a preguntar. Después en el último bloque vamos a hablar de ejemplos de autonomía, ¿no? Tanto empresas recuperadas como zapatistas, las organizaciones indígenas. Pero antes, cuando arranquemos ese último bloque, te voy a preguntar cómo están las cosas en los Estados Unidos. Bueno.